¿Qué fin de semana nos dejaron ver en el Gran Premio de la Fórmula 1, en el Gran Premio de Australia? Tremenda participación de la escudería Ferrari y una bola de incidentes que vamos a comentar aquí. Quédate que ya arrancamos. Ferrari lo hizo. Carlos Sainz y Charles Leclerc hacen el 1-2. El 1-2 y alcanzan podio, lo comenté en el capítulo anterior, hablé de esto justamente. Se veía una escudería desde las pruebas muy preparada, muy bien alineada, el tema tanto sus pilotos como la configuración de sus monoplaza, y logran conquistar este 1-2. Felicidades a Carlos Sainz y a Charles Leclerc. Carlos Sainz, que dicho sea de paso, hace un par de semanas estuvo internado por el tema de apendicitis, y aún así, sin haber estado al 100% de sus facultades físicas por falta de entrenamiento, logra ser el primer puesto en esta justa deportiva. Y bueno, de ahí nos pasamos al tema siguiente. O sea, fue un fin de semana lleno de muchas cosas y mermó la situación en Red Bull. Lo comenté en el capítulo anterior. Esto tenía que pasar. La verdad es que esta situación que ha generado toda la controversia en relación a Christian Horner, a los Verstappen, que ha generado Jos Verstappen, porque hay que decirlo, quien genera todo este tipo de situaciones y de conflictos es Jos Verstappen, coludido con Helmut Marko en contra de Christian Horner, una guerra y una lucha de poderes, y lo comentamos, insisto, hay que mediar estos egos. Y los egos, aquí es una guerra y una lucha de egos que está generando que se empiece a ver en los buenos resultados y la participación de la escudería. Vamos a poder ver ahí desde el principio qué pasó con el tema de Checo. El ingeniero se le escapa el tema de avisarle que venía el piloto alemán de la escudería Haas atrás, y no le avisa y pierde la tercera posición que había ganado en la quali, y lo mandan al quinto lugar por penalización. Después de esto, ellos ya habían reportado, tanto Checo como Max Verstappen, que habían tenido problemas con los frenos desde un inicio, después que se había corregido, pero bueno, también hay que decirlo, Hamilton había reportado problemas con los frenos. ¿Y en qué derivó todo esto? Ahora comentamos el tema de Hamilton, pero esta situación de intrigas por parte de los Verstappen, que si se van, que si se quedan, Horner con la empleada que lo denunció por el tema de comportamiento inadecuado, etcétera, ha generado y ha derivado, y lo mencioné, insisto, en una situación complicada. Y es que cuando tú desde una organización, en la cabeza, en la gerencia, en las direcciones, estás mal, eso es un efecto cascada, se derrama en toda la organización, y aquí estamos viendo los resultados. Y estas son las consecuencias de lo que vimos el pasado fin de semana. Entonces, ¿qué pasó con el caso de Checo? Vamos a ir parte por parte. A ver, cuando vimos a Checo, yo me extrañaba en la carrera por qué Checo no daba más. Todo mundo nos preguntábamos qué pasaba. O sea, una vez que superó a Fernando Alonso, como que se quedó atorado, o sea, iba adelante de él siempre, pero jamás logró alcanzar al resto de los competidores, y todo el mundo nos preguntábamos por qué no ataca si Checo se caracteriza por atacar siempre. Bueno, el propio Checo, cuando se baja y da una entrevista, habla de un problema de degradación de los cauchos, de las llantas y de la administración. Checo es un experto haciendo esto, Checo es un experto manejando el tema de neumáticos, y en esta ocasión no nos explicábamos también por qué. Hasta que descubren, una vez que meten el monoplaza a revisión, de parecer una pieza plástica, que es un trozo de plástico. Se comenta también que pudo haber sido la propia visera de protección de vista de Alonso. En la hora que él rebasa, parece que esta pieza entra y genera, o sea, se incrusta dentro de la parte plana del monoplaza de Checo Pérez, y ahí deriva la baja de rendimiento. Entonces uno nos explicaba por qué, y ahí está la respuesta. Esto sí, evidentemente no tiene nada que ver, pero me parece que también es un tema energético, ¿no? Cuando valga la redundancia, que son ellos una bebida energética, pero están generando esta energía no tan positiva, que no les está permitiendo continuar como deberían de haber continuado. Después se presenta esta situación, ¿no? Bueno, no antes, se presenta en la vuelta número 5. Nadie se imaginó ver que Max Verstappen se tuviese que retirar de la competencia en esta quinta vuelta por el tema que sufrió su neumático derecho trasero. Y es que al parecer se habla de que no fue un tema de frenos, o sea, bueno, en el freno fue la consecuencia, fue un tema de un problema hidráulico
y la mala lectura que dio el sistema y mandó una comunicación errónea, y ahí es como dentro del monoplaza, y ahí es donde se genera una fricción en el neumático derecho con el freno, y es cuando se genera esta propagación de fuego en donde hace que tenga que tomar la medida Red Bull de retirarse de la carrera y la contienda con Max Verstappen. Bueno, ahí vemos independiente, o sea, vemos que empieza a haber situaciones de configuración, un problema con, o sea, ¿por qué suceden estas cosas casualmente después de todas estas semanas de problemas, de conflictos, de dimes y diretes y de guerra de egos, ¿no? Ahí están las consecuencias y vamos a ver qué le depara en adelante, porque esto no ha parado. Esto no ha parado, no solamente no ha parado, sino que sigue creciendo con otro tipo de situaciones. Por ahí hubo comentarios de que si Jos Verstappen estaba tratando de empezar una investigación por el tema de lo sucedido con el monoplaza de Max Verstappen. Comentarios ahora positivos por parte de Marco hacia Checo Pérez. Si a eso le sumamos la situación que también sucedió con el auto de Hamilton, con el tema de los frenos, qué raro que haya sucedido esto, porque no es una pista que exija demasiada situación de forzar los frenos. No es una pista tan complicada en ese sentido, y sin embargo tanto Hamilton como Verstappen como Checo, o sea, empiezan a tener este problema. ¿Y qué podemos contar también, además del tema de, bueno, desde las prácticas en el accidente que sucede con la escudería Williams? Y después ahora vemos este tema en el momento en el que Russell se estrella contra la barra después de que venía detrás de Fernando Alonso. Al principio él declara que, bueno, que había sido un problema suyo, que no había sido problema de Fernando. Después, cuando se baja y se entera que empieza a haber una investigación por parte de la FIA, quien además los llama a declarar a ambos. Y en esa declaración ya cambia totalmente la posición de Russell y entonces también de la propia escudería, atacando a Fernando. Y Fernando, el tema en donde da su explicación, y la propia FIA emite un comunicado en donde dice que no cuenta con la información suficiente como para poder dar un resultado, un veredicto de que Fernando lo hizo con la intención de generarle algún problema al automóvil de atrás, o sea, el auto de Russell. Entonces, aún a pesar de esto, le meten una sanción de 20 segundos y 3 puntos en su licencia. O sea, han encendido las redes sociales con todo este tema. Todo el mundo está reclamando a la FIA, porque qué casualidad que siempre las sanciones más severas y más fuertes son contra los españoles, el mexicano y en el caso de los japoneses. Entonces, es un tema donde la FIA y empezó después de esto a sacar comunicados, a querer componer y dar una explicación. La gente se le volcó encima y ha derivado en una total y absoluta inconformidad por parte de la gente. La escudería llama la atención que la escudería de Aston Martin de Fernando Alonso no haya generado pues queja y de más allá de apelar esta resolución. Así es que bueno, está en eso. ¿Y qué pasa ahora con el tema del mercado de pilotos? El mercado de pilotos se acerca, y con ello se acerca también la cantidad de rumores y comentarios de todo tipo en distintos medios de comunicación en Europa. Pero en este momento no se tiene claro, se habla mucho de muchos cambios. Sabemos que Hamilton abandona su escudería y se va para Ferrari, abandona Mercedes, se va para Ferrari. Se habla de que, bueno, Checo se le vio en algún minuto, por ahí hay un par de fotos en donde se le ve conversando con la gente de Mercedes, con Toto Wolff. Y también podemos ver, se rumora el tema de que, bueno, hay un fichaje, o sea, en teoría, o hay un acercamiento muy adelantado, se comenta con Fernando Alonso por parte de la escudería Red Bull. Parece ser que Horner, que no ha admirado siempre la carrera de Fernando Alonso, lo quiere dentro de su equipo. Y aquí esto nos da mucho que pensar, porque no sabemos si al final el plan, yo no me imagino, honestamente, y lo comento, o sea, sí me imagino a Fernando Alonso con Checo Pérez, y me parece una dupla extraordinaria. Dos tipazos, dos personajes súper humildes, súper sencillos, talentosos, hispanoparlantes, España, México unidos, o sea, qué maravilla. Pero yo no me imagino, como se ha comentado también,
que pudiese ser Fernando Alonso el reemplazo de Checo Pérez. Principalmente porque me parece que si ahorita hay un tema tan terrible por parte de los Verstappen en contra de estos egos y de la situación con Checo Pérez particularmente, que lo ha comentado Helmut Marko durante mucho tiempo, y este racismo que está más que claro, yo no me imagino a un piloto de la talla de Fernando haciendo el papel de segundo piloto. No estoy muy convencido que un campeón como Fernando Alonso aceptara esa postura. Y también se imaginan ustedes la guerra de egos y de problemas que generaría, no por Fernando, sino porque Fernando es un gran piloto y tiene un piloto experimentado, no solamente en la parte, en las pistas, sino a nivel personal. Es un hombre mucho más maduro, es un hombre que no es un chamaco como es el caso de Max Verstappen. Entonces, y luego con el ego del papá, que no sabemos, o sea, este señor no ha entendido que el piloto contratado es Max Verstappen y no él. Entonces, yo no me imagino ese cuadro, honestamente. Lo que sí creo que está haciendo Christian Horner es cubrirse las espaldas, porque con toda esta guerra que ha tenido a lo interno de la escudería, con Jos Verstappen, con Helmut Marko, con la guerra de poderes y con toda esta situación, él se está cubriendo las espaldas porque sí se imagina, quizás, y quiero pensar que sea así, a un Fernando Alonso con un Checo Pérez. Porque ahí es un tema mucho más manejable, tiene a dos pilotos experimentados, uno mucho más que el otro, uno un campeón que ha llevado muchísimos títulos, y un Checo Pérez que sigue avanzando y sigue siendo y comportándose como un gran profesional, y lo ha demostrado en las pistas. Así es que, bueno, se habla de esto. Hablamos de un Carlos Sainz que está sin contrato, obviamente tiene ofertas, pero no está definido. Es un Carlos Sainz que la gente lo quiere. También se ha hablado en algún minuto de la escudería Red Bull para Carlos Sainz. Se ha hablado de muchísimas cosas, pero no hay una información concreta, y eso lo iremos viendo y descubriendo en las siguientes semanas. Así es que ha sido realmente una carrera que ha generado demasiados comentarios, demasiada polémica, ha generado cualquier cantidad de situaciones y de controversias, y van a seguirse presentando con la FIA, porque la FIA no es que ahora va a tomar las cosas de una manera distinta. La FIA se va a seguir comportando como lo ha hecho en los últimos meses y en los últimos años. Así es que no nos sorprenda que de aquí en adelante sigamos viendo sanciones hacia un Checo Pérez o hacia un Fernando Alonso o hacia el propio Carlos Sainz. O sea, no sabemos, vamos a ver cómo se pone esta situación, pero está bastante interesante. Yo espero de verdad y deseo, me encantaría ver en la escudería Red Bull a un Fernando Alonso. Lo comenté como un tema de deseo, más que como un tema de porque yo tenga una bola mágica, pero la verdad es que lo comenté como un tema de deseo, y al parecer este deseo se va a cumplir. Espero que así sea. Y si no, bueno, también hay que ver qué le depara el destino a Checo Pérez, si es que en algún minuto Christian Horner está contemplando realmente dejar a Max Verstappen con Fernando Alonso, que insisto, yo eso no lo veo. Pero bueno, solamente ellos saben qué pasa por su cabeza. Vamos a ver cuál es el resultado. Y si Checo Pérez en este mercado de pilotos logra, pues quizás pasarse a la escudería Mercedes, o bien alguna otra que pudiera ser muy atractiva. A ver, a mí me llama mucho la atención, y esto es un tema, insisto, fuera de las pasiones, pero no está como raro el tema de que un Checo Pérez, siendo el segundo mejor piloto del mundo, insisto, no lo digo yo, lo dicen los resultados del año pasado, es el subcampeón de la Fórmula 1. Es un tipo que se sabe disciplinar, es un tipo con un gran carisma, y no solo eso, es una persona, es un personaje que le conviene tenerlo. Hay que recordar que Ford se está subiendo a este tema. Hay que recordar que Ford está detrás de todo esto, y Ford quiere a Checo, y lo quiere por muchas razones. Entre ellas es un tema comercial. Checo es la imagen para las Américas por parte de la Fórmula 1 como el piloto más relevante. Entonces, además hay que recordar que Ford tiene intereses puestos en México, intereses muy fuertes, como el tener plantas armadoras de automóviles. Y México es un mercado muy grande, es un mercado de 130 millones, nada más tan solo México. Y si a eso le sumamos toda América Latina, que la mayoría apoya a Checo Pérez, pues evidentemente es una imagen pública que le conviene tener a la escudería Red Bull a nivel comercial, a nivel negocio, a nivel dinero. Entonces, bueno, vamos a ver qué le depara el destino. Vamos a ver qué nos depara a todos nosotros, que siga siendo súper divertido. Les dejo mis redes sociales, como siempre, para que me dejen sus comentarios.
Díganme qué opinan de esta situación. Bueno, es que hay mucho que comentar. En cuanto a todo, que yo respondo todos los comentarios, les agradezco mucho su participación a quienes se han sumado a este canal. Me tardé un poco en hacer este video porque había que digerir mucha información y bueno, vamos a seguir sacando contenido. Agradecido por su participación, por favor denle un like, denle a la campanita, suscríbanse al canal, compartan el video y nos vemos muy pronto. Un abrazo donde quiera que estén. Chao, chao.